Chicos, tengo una pregunta importante para hacerles y espero que puedan responder con mucha honestidad. Es una pregunta que no suelo hacérselas, por eso quiero que ustedes sepan responder y sepan estar a la altura. Pueden responder si quieren con emotes. La pregunta que tengo para decirles... No pregunté nada todavía, Chicos, no hice ninguna pregunta todavía, Bueno. ¿Quién sabe más de fútbol argentino para ustedes? ¿Yo o la IA? Porque literalmente, muchachos, tengo una noticia para darles. Y es que se subió un video que consiste en el mejor 11 de la historia de la selección argentina según la IA. Y es imposible que una IA sepa más de la selección argentina que yo. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Lo que les pido es que si aparece un jugador del 1950 y no lo conozco tanto, no me pongan en el chat nenazo, la IA sabe más. Porque parece una joda, chicos. O sea, me parece una locura que me digan nenazo porque la IA conoce jugadores que yo no. Cuando repiten lo que me tienen en Google, amigo. Porque la IA es una inteligencia, pero artificial. Yo soy una inteligencia natural. Para ver los comentarios antes. ¿Quién es el mejor arquero de Argentina? Gemini, Dibu, Grok, Filiol, ChatGPT, el Loco Gatti, Davo, el Chiquito Romero. Mejor argentino de la historia: ChatGPT, Maradona, Gemini, Messi, Grok, Di Stefano, Pavo, Leandro Paredes. Davo, el mejor país de la historia es como un país, pero el mejor de la historia. Nah, ya ponen cualquier cosa, boludo. Bro, basta de normalizar que alguien que sepa tanto de fútbol como Davo lo pongan como alguien que no sabe nada con los comentarios que lo quieren poner como nenazo. Se te quiere, puerri. 5 minutos, 13 likes. Yo te quiero más, hermano. Gracias por el comentario. Pará, porque voy a agradecerle un segundo, ahí está. ¿Cómo andás, Iván, hermano querido? Gracias por el comentario de corazón. Acuérdate de seguir dándole like con las cuentas que tenemos de Davos en ese Plus, Davos en ese Kick, Davos en ese 412. Así aparece arriba, gracias. Muchachos, ¡vamos con el video! Confíen en que esta vez yo sé más que la IA. Argentina, una de esas selecciones que no solo juegan al fútbol, lo respiran. De esas que nacen con la pelota pegada al pie y una historia cargada de pasión, gloria y también drama. Porque si no hay drama, no es Argentina. ¡Bue! Así la introducción de mi país, chicos. Ya me emocioné un poquito. Hoy, 5 inteligencias artificiales van a elegir el mejor 11 de la historia del albiceleste. Sí, solo lo que hicieron vistiendo la celeste y blanca. Formación 4-3-3. Y con decisiones que probablemente harán enojar a medio país. Como director técnico... 4-3-3 y solamente contabilizamos lo que se hizo en la selección argentina. Como entrenador solamente hay 3 opciones correctas: César Luis Menotti, Carlos Salvador Bilardo o Lionel Scaloni. Los 3 campeones del mundo. Si tengo que elegir a uno, es muy difícil. Para mí, Scaloni tuvo la mejor selección de la historia en cuanto a proceso. Porque la selección de Scaloni ganó Copa América, Mundial, Copa América, revalidó el título, lleva mucho tiempo ganando todo. Es como que fue un equipo que estuvo antes del Mundial, ganó y después del Mundial volvió a ganar. Y ahora vamos a ver cómo le dan 2026. La selección de Menotti para mí fue el técnico quizá más importante, porque Menotti fue el que refundó la AFAR. Menotti fue el que hizo a Argentina una selección grande y competitiva. Pero Bilardo, para mí, fue el técnico que mejor mundial ganó. De los 3 mundiales que ganó Argentina, el mejor es el del 86. Por los rivales que enfrentó, porque ganó todos 90 minutos y porque tuvo para mí la mejor versión de la historia de un futbolista. Bilardo fue el que mejor entendió a Maradona. Entonces, como cualquiera de los 3 puede ser, hay que quedarse con el que más le gusta a uno en este caso. Yo me voy a quedar con Carlos Salvador Bilardo. Gemini se la jugó por Carlos Salvador Bilardo. ¡Yes! ¡Vamos, narigón! ¡Vamos! Ojo, no es... Pará, aprovecho que está Bilardo, que voy a decir de información que Gemini no tiene ni en pedo. Argentina, en 90 minutos de reloj, solamente le pudo ganar 4 veces a una selección campeona del mundo. Las 4 veces fue con Bilardo. Le ganó a Brasil en el 90, le ganó a Inglaterra en el 86, a Uruguay en el 86 y a Alemania en el 86. Todas las demás veces que eliminó a las selecciones campeonas del mundo, como fue Inglaterra en el 98 o Francia en Qatar, fue por penales. Segundo dato que tengo para decirles: Bilardo eliminó a todas las selecciones campeonas del mundo en los 2 mundiales que dirigió. Hasta el 86 había 5 selecciones campeonas del mundo. Una era Brasil, la dejó afuera. Otra de Alemania, la dejó afuera. Otra de Italia, la dejó afuera. Otra de Inglaterra, la dejó afuera. Otra de Uruguay, la dejó afuera. Bueno, la secta éramos nosotros. Después se sumó Francia, después se sumó España. Entonces, Bilardo dirigió 2 mundiales, dirigió 14 partidos. Los 7 del 86 y los 7 del 90. 2 finales del mundo. Para mí el número 1. Ahora la gente pone ok. Eso lo llega a decir la IA. Se pueden aplaudir como unos pelotudos, Después no digan que la IA se llama de fútbol que yo. Vamos a ver qué dice la IA de Bilardo,
es una elección cualquiera. El doctor revolucionó la forma de jugar. Llegó después del desastre del 82 y terminó levantando la Copa del Mundo del 86. Un tipo obsesivo que analizaba cada detalle, desde la marca en zona hasta qué comían los rivales en el hotel. No, bueno, yo también conozco futbolísticamente la táctica de Villar, no la dije porque todo el mundo la sabe. Amado por unos, odiado por otros, pero imposible de ignorar. Bilardo no solo dirigió una selección, dirigió una era. Pero Lechat dijo para, y se fue por el otro extremo. César Luis Menotti. Lo entiendo. Según la INA francesa, el flaco es el verdadero maestro. El tipo que cambió la mentalidad del fútbol argentino con una idea casi filosófica. Ganar, sí, pero jugando bien. Todo era toque, pausa y elegancia. Fue el cerebro detrás del Mundial del 78 y el mentor de talentos como Maradona y Passarella. Y cuando parecía que no quedaba espacio para más nombres, Groc apareció con el suyo, Lionel Scaloni. Sí, ¡Claro, Scaloni! ¡Escaló! el mismo que empezó como asistente de Sampaoli y terminó siendo el DT más exitoso de la historia argentina en tiempo récord. En apenas unos años ganó Copa América 2021, Finalísima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Logró que un plantel lleno de estrellas y pibes jugaran como una familia. Argentina volvió a dominar el mundo y él fue el arquitecto silencioso de ese renacimiento. Y al final, para el resto de las IAs, la decisión fue unánime. Lionel Scaloni. Sí. Lionel Scaloni superó a Menotti y a Bilardo como entrenador de la selección argentina. Yo para decir eso esperaría el Mundial 2026. Si lo gana ya no hay dudas, ¿no? Pero yo esperaría un poco más. Miren que el menotismo y el bilardismo en este país todavía perdura. Tienen muchos años esas dos creencias futbolísticas. No sé, yo acá no estoy seguro, pero también es cierto que tiene méritos para hacerlo. Sin discusión, del asistente improvisado al hombre que lo ganó todo. Para el puesto bajo los tres palos, Groc se fue con una leyenda absoluta. Ubaldo Fillol. Voy a dar una opinión polémica, pero opinión en fin. El mejor arquero de la historia de la selección argentina como arquero es el Pato Filiol. El ídolo más grande que tiene la selección argentina en esa posición es el Dibu Martínez. Como ídolo, yo voto al Dibu Martínez. Aunque me digan nenazo, me chupa un huevo. El Pato fue un muro. Un tipo que parecía tener imanes en los guantes. Muchos expertos lo ponen entre los mejores arqueros sudamericanos del siglo XX. Fue titular en los mundiales del 74, 78 y 82, siendo pieza clave en el título del 78. Un arquero clásico seguro, sin los guantes de colores locos de hoy, pero con manos que valían oro. Pero Deep Sick decidió irse por otro camino, y vaya camino. Sergio Goycochea. Mira vos, Goico no fue campeón del mundo. Para mí es muy difícil que un arquero o un jugador sin ganar el mundial aparezca acá. Puede estar Neri Pumpillo también. El Goico es el arquero de los milagros, el que se hizo eterno en Italia 90. Entró de emergencia tras la lesión de Pumpido y terminó convirtiéndose en héroe nacional atajando penales imposibles. Y claro, ChatGPT no se quedó atrás y metió en la conversación a Emiliano Dibu Martínez. Bueno, permiso. Permiso porque llegó el Dibu. Permiso. Me dice nenazo, no me importa. El arquero de la era más ganadora de la selección. Guante de oro en el Mundial 2022. Decisivo en 3 tandas de penales. Semifinal de Copa América 2021. Pesa, cuartos ¿no? del Mundial 2022 y cuartos de la Copa América 2024. Y si hay una imagen que resume todo, es esa atajada a Colomán al minuto 123 de la final de Qatar. Un segundo Pesa, ¿no, chicos? Pesa. que cambió la historia del fútbol argentino. El resto de IAs compartieron la opinión de Groc y escogieron a Ubaldo Fillol. Bueno, Él igual banco, porque acá dice el mejor 11 de la historia. Y como mejor es mejor el Pato. será el guardameta de este 11 histórico. En el lateral derecho no hubo ni debate. Lechat Para el mejor lateral derecho de la historia de la selección argentina. No hubo ni debate. Yo entiendo que van a votar a Javier Zanetti, porque fue muy bueno el Pupi. Y es el mejor lateral argentino. Pero de la selección, Molina, ¿no? fue directo al grano y soltó el nombre mágico, Javier Zanetti. Y claro, cómo no, el tipo corría los 90 minutos como si estuviera en modo maratón y nunca se despeinaba. Titular en los mundiales del 98 y 2002, el Pupi era ese jugador que te defendía, te atacaba, te ordenaba el equipo. Y si hacía Es falta, insólito que no haya ido al Mundial de Sudáfrica 2010. De las decisiones que menos voy a entender de las que tomó el Diego para ese Mundial. te servía el mate en el entretiempo. Tiene 145 partidos con la selección, más que nadie en la historia de Argentina. Y no fue por casualidad.
Fue porque nunca bajó el nivel. Un capitán elegante y con piernas que probablemente todavía siguen corriendo por la banda derecha del Monumental. ¿Y quién iba a discutir eso? O del Kempes, amigo. Argentina no juega solamente en la cancha de River, amigo, Nadie. Ni una sola IA se atrevió. Todas votaron por el Pupi Zanetti sin pensarlo dos veces. Pero claro, Zanetti, por muy crack que sea, no puede jugar solo. Para mí la defensa central es clarísima. Daniel Alberto Pasarela, el Cuti Romero. 100%. Necesita un socio atrás que meta miedo. Y ahí Grock no dudó ni un segundo. Daniel Pasarella. Sí, este es el mejor de todos. Que suena a historia pura del fútbol argentino. Pasarella fue el central más dominante y goleador que tuvo la selección. 70 partidos entre 1976 y 1986, 22 goles. ¿Sí? 22. Y no estamos hablando de un delantero. Un récord absoluto para un defensor argentino. Era fuerte, técnico y en cada pelota parada era básicamente un delantero encubierto. Y al final ni las otras IAs se atrevieron a contradecirlo. Todas votaron por él. Unanimidad total. Pasarella se queda con el puesto en este 11. Pero claro, todo central necesita un socio. Y acá es donde las IAs se pelearon un poquito. ChatGPT A ver. fue clásico y se la jugó por Oscar Ruggeri. Sí, puede ser el cabezón. Cabezón fue el tipo que te defendía a muerte. Campeón del mundo en el 86, subcampeón en el 90 y zaguero de confianza durante casi una década. No era el más fino, pero tenía algo que no se entrena. Coraje puro. Si había que ir a trabar con la cabeza, Ruggeri lo hacía y ganaba. Pero Gemini, más nostálgico, se fue un par de décadas atrás y Perfumo. soltó otro nombre con peso histórico, Roberto Perfumo. Elegancia, jerarquía y firmeza. Un defensor de los años 60 y 70 que jugaba al fútbol como si tuviera smoking. Participó en los mundiales del 66 y del 74 y aunque no tuvo títulos importantes con la selección, su nivel individual fue tan alto que hasta los delanteros rivales lo respetaban con miedo y admiración al mismo tiempo. Y cuando parecía que la cosa quedaba entre el pasado y el ochentoso Ruggeri, El Cuti Romero. apareció y dijo, no, el equilibrio perfecto está en el medio, Roberto Ayala. Titular en los mundiales del 98, 2002 y 2006, el ratón fue ese central moderno antes de que ser moderno estuviera de moda. Solidez, anticipación, buen juego con los pies, liderazgo, todo. Además, fue clave en la clasificación a varios mundiales. Y el resto de las IAs no lo dudó. Ayala. El ratón Ayala es el mejor defensor central de la historia de la selección argentina detrás de Daniel Alberto Pasarela. Déjenme dudar acá, chicos, Técnicamente mejor el Cuti. No estoy diciéndolo irónicamente, ¿Por qué me dicen nenazo? ¿Por qué me dicen no todos Qatar, amigo? No recae el fútbol en 2022, pero ¿qué? ¿Hay que bajar el precio a todo lo reciente porque es de ahora? Complemento ideal para Pasarella. Un combo que haría dormir tranquilos hasta a los hinchas más exigentes. Y así, con 3 murallas ya armadas atrás, solo faltaba uno para cerrar la defensa. Pero acá sí hubo pelea de verdad. Para mí puede ser o Tarantini o Marzolini, que Marzolini en la selección no pudo ganar el Mundial, o Tagliafico. Se tiraron nombres como si estuvieran en un asado futbolero discutiendo quién fue mejor. Grock abrió el fuego con elegancia. Silvio Marzolini, un lateral. Técnicamente este es el mejor para mí. Silvio Marzolini. Probablemente sea el ídolo más infravalorado que tiene Boca en toda su historia. Pero es verdad que en la selección quizá hay algunos que están por delante de él. Lateral fino, clásico, de los que salían jugando con categoría y sin despeinarse. Subcampeón de la Copa América del 67 y figura en 2 mundiales. En Inglaterra 66 se enfrentó a los ingleses y los dejó mareados. Pero ChatGPT se plantó con un argumento más reciente, Nicolás Tagliafico. Es que no irónicamente la gente se me ríe porque nombra a los de Qatar y me dicen nenazo, pero amigo, Tagliafico en la selección jugó todos los partidos importantes bien. Titular en los momentos más calientes del Mundial 2022. Claro, amigo. En las Copas América 2021 y 2024. Un jugador sobrio, táctico que siempre cumple. Nada de lujos innecesarios, solo eficacia total. DeepSeek, por su parte, se puso nostálgico y sacó del cajón un nombre que muchos extrañan. Juan Pablo Sorín. El capitán. Sí, Sorín es el más, por así decirlo, el que más partidos jugó probablemente. Sorín jugó mucho tiempo en la selección. No creo que sea el mejor, sinceramente. Es uno de los mejores. De 1000 batallas, carisma, energía, alma. Sorín fue el corazón de la selección en la era Peckerman. Defendía, atacaba y si hacía falta, daba el discurso motivacional en el vestuario. Y cuando parecía que ya nadie podía agregar más leña al fuego, Lechat lanzó su carta fuerte, Alberto Tarantini. ¿Escucharon, chicos? Literalmente yo dije, Marzolini, Tagliafico, Tarantini. Se me rieron. Son los 3 que eligió la IA. Es que son los 3 mejores junto a Sorín. Es una realidad.
Para los que ponen en duda cuánto sé de fútbol yo. El Conejo fue titular en el Mundial del 78. Uno, para. Voy a leer a uno. El Chalú 34 pone, ponele play que quiero aprender de fútbol. Pero amigo, ¿no aprendés de fútbol cuando hablo yo? Carta fuerte. Alberto Tarantini. El Conejo fue titular en el Mundial del 78 y su aporte fue clave en ese título. Rápido, agresivo y con una proyección ofensiva impresionante para su época. Un lateral con alma de extremo, que vivía subiendo por la banda izquierda. Al final, después de tanto debate, la decisión final la tuvo Giemini. Y su voto definió todo. Alberto Tarantini. Él se queda con Banco, sinceramente banco. el puesto de lateral izquierdo en este equipo. Bueno, acá queda muy fácil igual lo que queda, Va a estar Riquelme, va a estar Maradona, va a estar Messi. La verdad, bastante fácil lo que queda, chicos, Vemos al centro del campo, donde se cocina todo. Las ideas, los choques, las recuperaciones. Para el mediocentro defensivo solo hubo Mediocentro defensivo. Puede ser Ratín, puede ser Enzo Fernández, puede ser el negro Enrique, aunque no sé si es esa posición puntual. Pero creo que el ganador va a ser Javier Mascherano. Por la cantidad de partidos que jugó, y si bien no pudo ser campeón en la mayor, llegó a muchas finales. Y el camino vale. dos gladiadores en disputa. Grog fue directo y votó Bueno, Redondo podría estar también, es cierto. por Javier Mascherano. El jefecito no solo fue el alma de la selección por más de una década, fue su corazón y su pulmón al mismo tiempo. 147 partidos con la camiseta argentina, sí, el segundo con más presencias en la historia. Y cada uno jugado como si fuera una final. Nunca levantó la Copa del Mundo ni la América, pero su influencia iba mucho más allá de los títulos. Gritaba, ordenaba, motivaba y si hacía falta, salía con la pelota al pie. Amigo, perdió 5 finales. 4 de América y una del mundo. 2 con Brasil, 2 con Chile y una con Alemania. Pobre chabón. Mascherano redefinió el rol del 5 en Argentina. No solo un destructor, sino el puente entre la defensa y el alma del equipo. Pero Lechat, más romántico, levantó la mano y dijo: Redondo. Esperen, Fernando Redondo. Porque si Mascherano No, pero en la selección Mascherano es más, a pesar de que Redondo quizás fue mejor jugador. era fuego, Redondo era seda. El 5 más elegante que tuvo Argentina. Zurda mágica, visión de arquitecto y una calma que desesperaba rivales. Aunque su paso por la selección fue corto, sus destellos quedaron marcados. Copa América 1993 y Mundial 1994. Era el tipo de jugador que parecía flotar por la cancha mientras los demás corrían en modo supervivencia. Y al final el resto de las IAs no lo dudó. Javier Mascherano. El Lógico. tipo que no necesitaba usar la cinta de capitán para que todos supieran quién mandaba. Pero tranquilo, no llores por Redondo, porque para la siguiente posición, Grog le dio revancha. Esta vez lo puso donde mejor se lucía, en el mediocampo creativo. Aunque claro, no todos pensaban igual. La IA francesa, muy fiel a su espíritu romántico, trajo a la mesa un nombre que pesa toneladas. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que es él? Diego Armando Maradona. Pero No, para, lo banco al Diego, pero pensé que era Román, boludo. calma, de él hablaremos más adelante, porque el 10 merece su propio capítulo. Mientras tanto, Dipsic se puso nostálgico y dijo: ¡Sí! ¡Eduque! Esperen, acá falta magia pura. Y tiró el nombre de Juan Román Riquelme. ¡Eduque, Dipsic! ¡Eduque! Acá falta magia, muchachos. Entra Román y Messi Maradona al banco de suplentes, Al banco de suplentes. Acá patea los tiros libres Riquelme, Según él, la competencia por el puesto era feroz, pero Riquelme fue el último gran director de orquesta clásico. Sí. Ese que jugaba al ritmo que él quería y los demás se adaptaban o sufrían. Su etapa con la selección tuvo altos y bajos, sí, pero cuando estuvo bien, como en la Copa América 2007, fue una de las exhibiciones más dominantes que se recuerdan en un torneo de selecciones. Riquelme no corría, hacía que el partido lo esperara, y al final, entre tanta discusión de estilos, ChatGPT y Gemini coincidieron en algo que no pasa muy seguido: Fernando Redondo. No, hijo de puta, me recontra ilusionaste. No, es un forro el que hizo este video. ¿Para qué me decís todo eso, Riquelme, boludo? Sí, el mismo que había quedado fuera del mediocentro defensivo ahora se gana el puesto como mediocentro creativo. Y sí, el 10 merecía su propio capítulo. Porque cuando... Una pregunta, chicos. Lo que voy a decir ahora, lo voy a decir no irónicamente. Creo que me digan, yeah, si me bancan, nay, si no me bancan. Yo pienso, de verdad, que Alexis McAllister en la selección argentina es más que Redondo. Díganme nenazo, díganme no todos Qatar. Pero un tipo que ganó un mundial, siendo la figura en la final, como jugó McAllister contra Francia, y siendo recontra determinante en ese mundial,
El único partido que no jugó fue contra Arabia Saudita, Alexis. Que ganó la Copa América, siendo figura también. Y que juega en el Liverpool y que es un crack mundial. ¿Por qué no puede ser más que Redondo en la selección argentina? Nadie niega la influencia de Redondo. Fue un recontra crack. En las selecciones más McAllister, amigo. ¿Por qué hay que todo el tiempo subestimarlo reciente porque fue hace poco, amigo? En selecciones más Alexis. O sea, estamos bajando del precio de un tipo que ganó un mundial siendo figura. ¿De verdad? Amigo, el medio campo para mí tiene que ser Alexis, De Paul y Enzo. O por lo menos 2 de esos 3, boludo. O sea, amigos, ganaron un mundial siendo figura. Fueron en el ciclo más exitoso de la historia de la selección, que es la escaloneta. ¿Cómo no van a estar, boludo? Es como que en el 2003 no pongas un 11 histórico de Boca a Riquelme y a Palermo, porque son recientes. No, amigos, ya hicieron demasiado, ya tienen que aparecer. No hay que esperar que pasen 20 años para reconocerlos. Ninguno de Qatar todavía, amigo. Ninguno de Qatar hay todavía, chabón. Después hay 40 millones de argentinos festejando el mundial, boludo. ¿Dónde cagar, amigo? ¿Cuántos campeones del mundo hay acá? Literalmente 2, amigo. Literalmente 3 campeones del mundo hay acá, amigo. Dale, amigo, dale. Hablamos del mediapunta en Argentina. No estamos hablando de cualquier posición. Groc, fiel a la historia, no dudó ni un segundo y votó por Diego Armando Maradona. Para mí, acá pongo al Diego y pongo de extremo derecho a Messi. El tipo no solo jugaba, dominaba el destino. Lo hacía todo desde el medio hacia adelante. Armaba, gambeteaba, asistía y, si hacía falta, te ganaba un mundial él solo. Su consagración... Si hacía falta, te ganaba un mundial él solo, güey. Eterna llegó en México 86, donde su fútbol se volvió leyenda. 5 goles, 5 asistencias y los 2 tantos más icónicos de la historia en un mismo partido. Fue capitán, líder, cerebro y ejecutor. 4 años después, en Italia 90, ya con el tobillo del tamaño de una pelota de tenis, llevó a una Argentina limitada hasta la final solo con coraje y talento. Maradona no solo fue un jugador, fue una experiencia. Aunque, si hay alguien que puede discutirle el trono, Lechat lo dijo sin miedo: Lionel Andrés Messi. Qué locura, amigo. Mirá entre cuál estamos. Amigo, qué buen país, chabón. No hay nada como esto. Igual Messi ganó el Mundial de Qatar, que a mí personalmente me gusta un poco más, ¿eh? Al final, las demás IAs no se complicaron. Todas votaron por Diego Armando Maradona. Yo banco, para mí como 10 es Maradona. Y después como extremo te lo pongo a Messi. Y así, el 10 más 10 de todos se queda con el puesto en este 11 histórico. En la banda derecha, Lechat quiso ponerse emotivo y votó por Ángel Di María. Y ojo, razones no le faltan. Fideo fue clave en la Copa América 2021. Héroe en la finalísima 2022 y, por supuesto, decisivo en el Mundial de Qatar. Pero claro, si estamos hablando de la banda derecha, hay un nombre que no podía faltar. Groc lo dijo sin vueltas: Lionel Andrés Messi. ¡Ah, boludo! ¡Me asusté! Sí. El futbolista con más partidos y más goles en la historia de la selección argentina. ¡Bue! Doble Balón de Oro del Mundial. Único en la historia en lograr eso. Campeón de América 2021, finalísima 2022. Mundial 2022 y Copa América 2024. Y medalla de oro 2008 y Mundial Sub-20. Una lista tan larga que parece un currículum celestial. En la selección pasó de ser un extremo derecho eléctrico a un organizador total, pero su punto de partida natural fue siempre esa banda. El jugador con más partidos en la historia de los mundiales. Y aparte ganó el Mundial de Qatar. Para mí el Mundial de Qatar vale más. Desde ahí fija, atrae, regatea, asiste y decide. Messi es la síntesis perfecta del fútbol argentino. Gambeta criolla, precisión europea y una mente que ve el juego en cámara lenta. El mejor jugador de la historia, hacela más corta, ahí ya dale. El legado no es solo de trofeos, sino de perseverancia, constancia y redención. Así que sí, el resto de las IAs ni lo pensó. Lionel Messi se queda con el puesto de extremo derecho. Y pasamos al otro extremo, donde la cosa estuvo bastante difícil. Che, yo lo pongo a Di María acá, Si se pueden a pensar, en la final contra Francia jugó por izquierda. Esa final de Di María con Francia es más que cualquier extremo izquierdo de Argentina. Piensen que literalmente Di María en esa final jugó 60 minutos, le hicieron un penal, metió un gol. Amigo, campeón del mundo. Pero bueno, es verdad que me estaría quedando fuera. O sea, Kempes no puede faltar en este 11, pero Kempes no era extremo izquierdo. Disputada. Groc votó por el ya mencionado Ángel Di María. Claro. Sí, otra vez Fideo aparece en escena. Y no fue el único. ChatGPT también apoyó la decisión, porque si hay algo que tiene Di María, es que te gana finales. Pero Lechat decidió mirar un poco más atrás en el tiempo y a ver qué formidable saca Lechat. Traer a la mesa un nombre histórico: Mario Alberto Kempes. No, pero no era extremo izquierdo, amigo. Según la IA francesa, es el mejor extremo izquierdo en la historia de Argentina. Y los argumentos son claros.
Máximo goleador del Mundial 78. Kempes es, con mucha diferencia para arriba y para abajo, el tercer máximo ídolo de la historia de la selección argentina. Para mí, por más que estadísticamente no lo esté, en cuanto a símbolo, está lejos de Maradona y Messi, pero también le saca bastante ventaja a Di María, a Pasarela y a todos los demás ídolos de la selección. Es el tercero, así que no puede faltar en este equipo. Ahora, es más 9 que extremo izquierdo. Héroe absoluto del título y líder ofensivo de aquel equipo campeón del mundo. Kempes no solo corría, volaba con la pelota y cuando llegaba al área definía con una precisión letal. Gemini apoyó la decisión y Dipsic, después de escuchar los votos, fue quien tuvo la última palabra y cerró el debate. El elegido fue Mario Kempes. El O sea que si Kempes fue elegido extremo izquierdo, el 9 no va a ser Kempes. matador se queda con el puesto en el equipo. Tengo una bomba para tirar. Para mí, durante muchos años, el mejor delantero centro de la historia de la selección argentina fue Gabriel Omar Batistuta. Por más que no ganó el Mundial, el tipo ganó la Copa América, hizo doblete en la final, tiene 10 goles en Mundiales, hasta Qatar era el jugador argentino con más goles en los Mundiales. Es el único futbolista a meter 2 hat-tricks consecutivos en 2 Mundiales diferentes. O sea, metió el hat-trick en el 94 y en el 98, eso quise decir. Y como técnico y como delantero es el ícono de la selección. Ahora, tengo la sensación de que Julián Álvarez, amigo, ganó un Mundial haciendo 4 goles, doblete en la semi, gol en octavo, dupla con Messi. Para mí en Europa Julián va a terminar trascendiendo, capaz hasta más que Batistuta, capaz que no lo sabemos, pero a lo que voy es que como figura mundial Julián es tope de gama. Hoy es el delantero más completo del mundo, Julián Álvarez. Yo creo que Julián ya puede ser el mejor delantero de la historia de la selección argentina. Pero bueno, le falta capaz, dale 5 años más y va a estar Julián acá. Antes de pasar a los suplentes, toca cerrar el 11 titular con el delantero centro. Gemini fue contundente y votó por Gabriel Batistuta. Y sinceramente, ¿quién puede discutir eso? No, nadie, amigo. Obviamente el bate es el bate. 9 goles en mundiales, 10 goles en mundiales. Te corrijo. con 2 hat-tricks mundialistas consecutivos, algo que ningún otro argentino logró. Ningún otro jugador logró, ¿eh? No existe que un jugador tenga un hat-trick en un mundial y un hat-trick en el mundial siguiente. Gol era pura potencia. Definía de derecha, de izquierda, de cabeza, de primera, de chilena si hacía falta. Era el delantero que garantizaba lo que todos buscan: goles y más goles. Y esta vez no hubo debate. Todas votaron por Gabriel Batistuta. Sí, yo les dije eso, chicos. El Batigol completa el 11 histórico de Argentina. Y antes de que empieces a decir que faltaron 1000 nombres, tranquilo, que ahora vamos con los... Tuvo mala suerte el Bati porque el tipo cuando merecía ganar el mundial, en el 94 pasó lo del Diego, en el 98 se dio el cabezazo de Ortega que lo expulsan con Van der Sar, y encima también se da el palo de él contra Holanda en ese partido. En el 2002 queda fuera fase de grupo y lo saca Bielsa al minuto 50. suplentes. Y No ahí más, seguro boludo. entran varios de los que estás pensando. Bajo los 3 palos, Sergio Goycochea, el héroe de Italia 90. En defensa, 2 pesos pesados: Roberto Perfumo, pura elegancia y liderazgo, y Oscar Ruggeri. Garra, carácter y esa mirada de "a mí no me pasás ni en sueños". En el medio campo, Diego Simeone, el símbolo de la entrega total. Y al lado, Juan Román Riquelme, el Sí, papá. Ese doblete a Chile no se olvida, artista que hacía que el partido girara a su ritmo. Y arriba, pura pólvora: el Kun Agüero, velocidad, picardía y gol. Y Hernán Crespo, el delantero elegante que siempre estaba en el lugar justo. ¿Y Julián? Una banca que tranquilamente podría ser titular en cualquier época. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece? Yo creo que es un buen equipo. Pondré a Riquelme de titular. Pero es un muy buen equipo, la verdad. Y bueno, creo que he demostrado que sé más de fútbol que la guía.